Muy buenas noches tengan, queridos alumnos. En esta oportunidad, en el curso de proyectos educativos en la comunidad y en la escuela, vamos a dar inicio a a este primer proyecto o modelo que vamos a trabajar. Empezamos con los modelos productivos y luego vamos a ir de región por región. Muy bien. Entonces, permítanme ahora compartir pantalla para que podamos observar. Muy bien. Y aquí nosotros podemos ver que en esta quinta semana tenemos modelos de trabajo de proyectos productivos. Tenemos la capacidad general, la capacidad específica, ¿ok? Y asimismo, la capacidad de proceso. Directamente vamos entonces a la parte teórica con respecto a conceptos. Proyectos productivos. ¿Cómo se identifican estos proyectos productivos? Estos van a nacer de justamente la identificación de las necesidades o también de los problemas, como hemos dicho, que dan el inicio justamente a la existencia de proyectos. Entonces, volvemos a reiterar, para que se pueda dar un proyecto, se empieza primero por la identificación de una necesidad o un problema. Esta necesidad, por supuesto, tiene que ser real. Y para ello se da el primer paso, que es la elaboración de un proyecto. Entonces, es ahí que comienza la descripción del problema. O también podemos hablar de las necesidades. Y entonces, ¿qué son las necesidades? ¿O qué es la necesidad? Podemos definir como la necesidad, aquí es como la discrepancia entre lo que debería ser, es decir, la diferencia entre una situación actual y una situación deseada. La actual son las carencias o situaciones en las cuales hace falta o hay muchas limitaciones. Y la situación deseada es aquella que va a hacer posible que justo la situación actual con carencias y requerimientos puedan darse posteriormente creándose de esta forma una situación deseada. Por ejemplo, generalmente cuando se inician en algunos lugares, aquí en Lima, se han iniciado muchos asentamientos humanos. ¿Pero dónde se han iniciado? Sus viviendas las han iniciado en las partes altas o en las faldas de los cerros. Es por ello que vemos una gran cantidad de gente en lugares que son de alto riesgo, en el campo de defensa civil o gestión de riesgo. Aquí, en estas comunidades, el problema sería falta de servicios básicos, como por ejemplo la falta de agua, ¿cierto? Ya que solamente les traerían a través de camiones cisternas o los conocidos aguateros. La situación, la necesidad que tendrían ellos sería de tener agua potable. Y esa necesidad de tener agua potable, el poder tener, porque su situación actual es que les falta el agua y solamente tienen por tanques, tienen por cilindros, su situación deseada sería pues el llegar a gestionar y el resultado sería el tener su agua bajo todas las instalaciones de agua y desagüe que en este caso le podría proveer Sedapal, ¿no? Esto es para identificar de una manera más clara lo que son. Lo mismo puede pasar con la energía eléctrica. Seguimos entonces identificando las diferentes necesidades. Para poder identificarlas podemos utilizar también diferentes fuentes de detección, como por ejemplo acabamos de decir, uno es un servicio o también puede ser un producto.
También pueden haber ciertas discrepancias con respecto a ciertos bienestar que podría darles o servicios que son, que son apropiados o no, si son adecuados o no. Por decirle algún tipo de servicio ante la famosa electricidad provisional, que primero se da en unas pequeñas maderas, la propiamente dicha formal, electricidad, el sistema eléctrico formal, o también otro tipo de servicio, tal vez en las urbanizaciones cuando desean un determinado tipo de, de seguridad dentro de la cuadra, de la manzana, y entonces hay pequeñas discrepancias. Ambos tienen la necesidad de seguridad, de contratar a un personal, de contratar un sistema de seguridad, pero no coinciden en la empresa, no coinciden tal vez en la parte económica, ¿cierto? Son productos que muchas veces se pueden ofrecer, o también a veces cuando hay necesidad de poder alimentarnos, pero vemos que los productos que nos ofrecen o no son de la calidad, es decir, buenos como deberían ser, o caso contrario, son buenos pero demasiado elevados. Entonces ahí también hay una diferencia. Ahora vamos a hablar, si hemos hablado acerca de la necesidad, que es una situación en la cual, es la situación real en la cual nosotros tenemos esas carencias, y la necesidad es lo que vivimos en este momento. El problema, ¿qué es el problema? El problema sería una situación inesperada. ¿Por qué? Porque esta situación, este problema ocurre en un momento dado, en un determinado momento, nada más, y en los cuales se van a producir ciertos cambios en los objetivos que en ese momento entonces distorsiona la realidad, y va a distorsionar inclusive las necesidades que puedan tener este grupo de personas, comunidad, el grupo humano, ¿no? Entonces, el identificar estos problemas pueden ser de tipo técnicos, pueden ser tipo social, pueden ser tipo económicos. Quiere decir que los problemas, si bien es cierto, hay una necesidad que es el agua, pero esta necesidad del agua, si agarramos el mismo ejemplo, pueden tener connotaciones de diferente enfoque. El agua, la falta de agua, la necesidad de tener agua potable, puede ser por problemas técnicos, porque tal vez han hecho todas las gestiones, pero para colocar las instalaciones es algo inaccesible y tendrían que hacer otra instalación un poquito más compleja que invierta una mayor cantidad de presupuesto. Entonces ya va un tema técnico, pero también puede ser por el tema económico. Tal vez el gobierno en este momento ha decidido paralizar y no está invirtiendo en este tipo de trabajos, a pesar de ser una necesidad. Entonces puede ser ya también un tema económico, y muchas veces también hasta es un tema, cuando es económico va de la mano con el tema social generalmente, porque es el grupo de personas que tienen esta necesidad, y entonces se perjudicaría a los niños, a los adultos, en sí a toda la población. Entonces ya tiene un contexto, es un problema con una magnitud social. Y si seguimos con el mismo ejemplo, también se puede convertir sería parte de un problema sanitario. ¿Por qué? Porque la falta de agua en estos lugares podía dar lugar ¿a qué? A que se podría producir una serie de infecciones, una serie de propagación de enfermedades infectocontagiosas que podían perjudicar la salud y hasta la vida de las personas. Entonces, y esto si se traslada inclusive hasta las instituciones educativas, también definitivamente les perjudicaría, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los problemas, generalmente estos problemas se dan por errores humanos, sí, aunque les parezca mentira.
Los problemas ocurren generalmente por errores, equivocaciones humanas, que estas equivocaciones son, como acababa de decirles, en el aspecto técnico, puede ser en la parte de la planificación, porque planificaron a nivel de gabinete, de escritorio, y no fueron al campo a hacer ese trabajo de campo, verificar en la misma zona, ¿ok? Para ver la realidad. O también puede ser problemas de errores gerenciales, porque se toman determinadas decisiones y aprobaciones pensando en que todos los casos son iguales y generalmente tienen ciertas particularidades que hace que varíe cada problema o cada situación, cada caso que se dé. Entonces, para la identificación de los problemas, se tiene que prestar mucha atención a todas estas fuentes que pueden ser, como ya les he dicho, económico, técnico, ¿ok? Y social. Pero asimismo, cuando hablamos de problemas, cuando nos aparece un aspecto muy importante, o varios aspectos, como son los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Vienen a proporcionarnos todo un bagaje de información y que necesita ser analizado posteriormente. ¿Para qué? Para que de esta manera estos indicadores que nos dan esta información, vamos a poder identificar concretamente ese problema. Y al identificar el problema, vamos a ver sus necesidades. Ahora, dentro de los indicadores, vamos a poder nosotros, vuelvo a repetir, identificar o detectar las necesidades que pueden ser de índole sociodemográficos, cuando hablamos con respecto a la población, pero también al área geográfica que ellos ocupan. También vamos a poder identificar necesidades a través de los indicadores, vamos a poder identificar necesidades de índole problemáticas que se dan dentro de la sociedad. Es decir, y que en este caso podemos ver, los indicadores nos pueden arrojar el tipo de trato y comunicación que hay a nivel de las familias, y ahí aparecerán problemas de violencia familiar, de maltrato, de pobreza, carencias de vivienda porque tienen construcciones de material provisional. Y por supuesto lo que siempre los indicadores, ¿no? Que nos muestran también la utilización de los diversos tipos de servicios que pueden estar relacionados pues a servicios básicos o servicios complementarios que pueden hacerlo por empresas estatal como también por empresas privadas. Entonces, los indicadores van a permitir también identificar las necesidades respecto a los recursos. Cuando hablamos de recursos, también estos nos van a aportar toda la información sobre las prestaciones de servicios que hay a nivel educativo, a nivel cultural, qué tipo de recursos tienen en la comunidad. Y también los indicadores nos pueden informar acerca de aspectos como en el caso del mercado, los requerimientos que hay eh, referente a los clientes, referente también a las migraciones que hay de diferentes mercados que van trayendo diferentes tipos de productos y cuál es la demanda de ellos. Y cuando hablamos de producto, justamente esto nos va a identificar el tipo de exigencias o de preferencias que pueden tener los clientes ante determinados tipos de frutas, ante determinados tipos de menestras, supongamos productos, ¿no? O a determinada clase de papa, no sé. Entonces, los indicadores también nos van a permitir ver el tipo de productos de la preferencia que tiene la comunidad o la población. Pero también hay una diversidad de indicadores que, como ustedes ven, nos van a dar muchas luces, mucha información para que nosotros podamos identificar claramente, vuelvo a repetir, el problema y las necesidades. Entonces,
Por ello es que mucho utilizan las empresas de elaborar diferentes tipos de indicadores para que les sirva directamente para identificar justos las necesidades de su propia organización, así también como la de sus clientes, para ver, para cubrir esas demandas, para satisfacer esas demandas. Pero ahora hablaremos de técnicas. ¿Y por qué hablamos de técnicas? Las técnicas vienen a ser justamente las herramientas a través de las cuales nosotros vamos a poder aplicar. Estas técnicas pueden ser de dos clases. Se aplica a la población, se aplica al cliente en el caso de una empresa, cuando hablamos de un modelo de proyecto, y estas técnicas son cuantitativas. ¿Cuándo decimos que son cuantitativas? Cuando pueden trabajar a través de un instrumento como es los cuestionarios. Estos cuestionarios que tienen preguntas que el cliente o el público objetivo va a responder. Pero también tenemos las técnicas cualitativas. Recordemos que la diferencia de las técnicas cuantitativas es que estas las vamos a poder, al registrarlas, luego vamos a poder sistematizarlas y en cifras numéricas tranquilamente podemos sacar toda una representación gráfica a nivel de barra y se puede ver los porcentajes concretos. Sin embargo, cuando utilizamos las técnicas cualitativas, estas van a buscar de alguna manera un consenso. ¿Qué quiere decir? En este caso, la información que nos van a dar las personas que están, vamos a decir, consideradas o están dentro del proyecto que queremos realizar, nos van a poder aportar una serie de información y a través de también una serie de entrevistas que se les puede hacer. Y estas entrevistas nos van a dar un alto grado de conocimiento sobre la actividad que se realiza. Entonces, por ejemplo, tenemos la técnica de Delphi. Esta técnica está basada en la idea de informantes claves. ¿Por qué? Porque realmente se lleva a cabo a través de un grupo de informantes que se les llega a pedir la opinión, pero una opinión consensuada, que puedan identificar claramente cuáles son los problemas y asimismo cuáles son las necesidades que tienen. Por ejemplo, si vamos a una institución educativa, el grupo de informantes clave podríamos tener a la directora o al director y también podríamos tener a los docentes para ver sobre algún tema de problemática educativa. ¿Okay? Y nos podrían decir claramente cuál es el problema y qué necesidades tienen. Entonces, ahora, asimismo, cuando hablamos de las técnicas, podemos decir que también podemos aplicar técnicas como el grupo nominal. El grupo nominal es similar a la técnica Delphi, pero en el grupo nominal sí hay un contacto entre los miembros del grupo de consulta. Quiere decir que en la técnica Delphi solamente voy a entrevistar a una persona que es la representativa y que nos va a dar una respuesta e información que ha sido consensuada por todo el grupo. ¿Ok? Entonces, ese director o esa profesora designada es la que nos va a dar la información. Sin embargo, en la técnica de grupo nominal es diferente. Aquí sí vamos a interactuar, vamos a tener un acercamiento con este grupo nominal, con todo el equipo, con los miembros, y este grupo de consulta saben bien también la información que nos van a aportar. Es así que se va a dar, en este caso, la famosa tormenta de ideas. Ahora, podemos aplicar la tormenta de ideas que nos dice brainstorming, y él, en esta tormenta de ideas,
o también llamada comúnmente lluvia de ideas, que generalmente es cuando queremos saber los saberes previos. ¿Ah? Aquí, esta técnica grupal, las personas, todas las personas, pues definitivamente forman parte del grupo, ¿ok? A los cuales nosotros vamos a consultar determinado tema. Pero aquí la principal regla de esta técnica es la generación de ideas, ¿ok? Esta generación de ideas sin tener que juzgarlas, sin tener que valorarlas de manera inicial. En un principio, toda idea es válida, toda idea es aceptada, ninguna idea es rechazada. Por tanto, todos aportan y hay un clima muy adecuado. Pero ahora veremos cuáles son los pasos para la elaboración de un proyecto productivo desde la escuela. Entonces, un proyecto productivo desde la escuela tiene los siguientes pasos. Y cada paso, cuando lo desarrollen en un proyecto, debe de tener una determinada o breve definición. Por ejemplo, el primer paso sería una hoja de presentación o portada. La hoja de presentación nos dice de manera resumida en qué consiste el proyecto. Luego en sí viene la presentación de la empresa, que en este caso, si es de la escuela, sería la presentación de la institución educativa. Ubicación, datos generales, quién es, cuál es su misión, cuáles son objetivos generales, todo, ¿ok? Luego vamos a tener en la 3 la misión que tiene la institución educativa, cuál es su visión, qué es lo que ve a futuro, en qué quiere llegar a convertirse, a desarrollarse como institución educativa. El quinto punto es su objetivo general. El sexto punto son los objetivos específicos. Recuerden ustedes que los específicos son justamente o nacen del objetivo general para de una manera detallada poder lograr el objetivo general. El séptimo punto es sobre el nombre de la empresa. Si nosotros vamos a crear un proyecto productivo, definitivamente debemos de tener un nombre que va a ser también la marca. Y 8 es el logotipo de la empresa o el logotipo que va a tener la marca también, ¿cierto? Diferentes tipos, llámese escritos o llámense a través de gráficos. Eso lo decide el grupo que está desarrollando el proyecto productivo. Pero cuando hablamos de proyectos productivos, no solamente pensemos en un producto que se va a vender, también hablamos de innovación, porque todo producto debe partir por una innovación. ¿Pero qué es innovación? Innovar es poner ideas en valor, es decir, ideas nuevas, ideas innovadoras o ideas que se han venido desarrollando, pero que tienen un propósito. ¿El qué? El de conseguir los resultados deseados. ¿Para qué? Para que de esta manera puedan cambiar ciertas condiciones, ciertos contextos, como por ejemplo, aquí vemos en la imagen, se ha hecho un proyecto de poder realizar el pintado, delimitando muy bien lo que es una losa deportiva. Para esto ha tenido que empezarse por una planificación, ponerle un nombre al proyecto, ver cuál es su situación real, cómo están, en qué condiciones y cómo quiere, cuál es su objetivo, qué objetivos específicos que va a realizar, ¿no? Y como institución o entidad, como institución educativa, pues si ellos quieren desarrollar de manera integral las diferentes áreas y dentro de ella está la psicomotricidad y está el área de educación física, entonces tendremos que proporcionarle un área adecuada para ellos. Así es. Entonces, ahora hablaremos sobre la innovación que está justamente ligada a las necesidades
ya que estos se ven satisfechos de diferente manera. Pasemos entonces a la siguiente. Entonces podríamos decir que innovar es, por ejemplo, en el caso de, pensemos un producto, un proyecto educativo, pensemos en un proyecto educativo, diremos entonces que, por ejemplo, aquí vemos a través de la imagen, podemos observar un grupo de estudiantes y este grupo de estudiantes están realizando una actividad a través de justamente la siembra y el cultivo de unas plantas. Entonces, si vemos que como parte de la innovación que tiene, por decirle, como el ejemplo que aquí nos dan, el mercado número 1, desea realizar un nivel de competitividad, la institución educativa frente a lo que se ofrece, llámense, a ver, vamos a decir, espinacas, acelgas. Entonces, de manera creativa, lo primero es que van a comenzar a tener estas ideas de nuevo proyecto y de ver de qué manera pueden ellos innovar para ingresar a ese mercado. Y cuando hablo de mercado, ese espacio de competitividad para ofrecer un producto. Entonces, supongamos que la institución educativa tiene un área que no está ocupada, la podemos trabajar, pero también esto lo hacemos con un objetivo. Y si vamos a sembrar determinadas plantas que sean, llámense frutales o pueden ser verduras, y esto va a servir para la venta, pero al mismo tiempo no es solamente el hecho de poder obtener dinero, sino que esto también les va a permitir desarrollar al interior de sus aulas diferentes tipos de proyectos de aprendizaje que van a ser desde alimentos nutritivos, el tiempo, toda la línea de tiempo, el proceso por la que pasan las plantas, cuál es su valor alimenticio, ¿ok? Qué tipos de platos o potajes se pueden preparar, cuáles son los precios, cuántas podrían salir o reproducirse en determinado tiempo, ¿ok? Entonces, formar una serie de comisiones y finalmente de las ganancias que podrían tener en este proyecto, de sostenerse para poder comprar insumos, todo, ¿a qué otra cosa más aspiramos en este proyecto? O sea, ¿qué necesidades fuera de que la población se alimente bien, que tenga aún, que ingrese al mercado con un bajo precio, pero con un producto de calidad, y que nuestros propios padres de familia lo consuman y esto beneficia la salud? También puede ser que con las ganancias, ¿ok? Podrían tener ellos o podrían recaudar para poder adquirir alguna necesidad que se tenga a nivel de la institución educativa, lo cual sería decidido definitivamente por en este caso, llámese por el director, los docentes, en coordinación, siempre consensuando con los padres de familia. ¿Por qué? Porque todos han colaborado, todos han participado, claro que de diferentes maneras. Recordemos que cuando hacemos un proyecto de innovación, un proyecto productivo, generalmente nace de la creatividad, pero más que la creatividad, nace, no de la creatividad, sino de la iniciativa de un maestro que está observando de manera acuciosa la realidad. Y ahí es donde detecta necesidades y detecta problemas. Y esa necesidad y problema detectado la comparte con el resto de los colegas, directores, y luego sensibilizan a los padres de familia a fin de qué beneficios en la parte educativa y también en la parte de salud o en el aspecto del contexto social podrían ayudar. Bueno, entonces, de esta manera, queridos alumnos, hemos visto el tema de proyectos productivos. Tenemos unos
videos muy interesantes sobre la preparación, cómo ha sido posible con agua y manto, se hacen mermeladas, se hace una serie. Y, por supuesto, para esta semana, si no tienen ustedes tarea, ¿ok? Entonces, quisiera decirles que eh, este lindo tema lo vamos a ir viendo en nuestra videoconferencia, en los cuales nos vamos a encontrar y podré responder todas las inquietudes e interrogantes que ustedes tengan. Nos estamos viendo y damos por terminada